Los saludamos a todos y les damos la bienvenida a este conversatorio desarrollado por mi compañero Santiago Bejarano y mi persona Ángela Quinchía. Aquí estaremos realizando diferentes planteamientos en torno al surgimiento del concepto de bruja y todas las dinámicas que se han generado en torno a ello. Entonces, en este primer planteamiento vamos a, vamos a hablar de la justificación de la misoginia contra las mujeres. Las grandes religiones monoteístas, como la judía, la cristiana y la musulmana, que fueron las que le dieron como más justificación a esta misoginia, convirtiéndola y mostrando a la mujer como culpable de todos los males, la impureza, y como impura y como perniciosa, reduciéndola solo a placer, a reproducirse, criar hijos y como a los labores del hogar. Entonces, dale. Ok, entonces, bueno, como respecto a este planteamiento, vemos que históricamente ha habido como una violencia en todos los aspectos en contra de la mujer y, por ejemplo, con el tema del himno de las feministas, Un violador en tu camino, de alguna manera es como el grito que están dando las mujeres actualmente por conseguir igualdad, justicia, por disminuir los feminicidios y como esa opresión que históricamente ha habido en contra de la mujer y ha sido una opresión justificada que pues que ha sido como respaldada, como nos decía Santiago, por las diferentes religiones. Entonces, nos encontramos pues con estos acontecimientos en los que nos muestran a las mujeres como culpables de los males, como impuras, por el simple hecho de que el hombre teme a perder su poder sobre ellas en la sociedad. Y por consiguiente busca anularla, limitarla, controlarla, cohibirla, y sin un fin pues de muchas más cosas, para así poderla reducir a este objeto sexual y doméstico, ¿no? Aparte de Sí. todo esto, también nos encontramos que porque tenían las habilidades, ¿cierto? Porque tenían habilidades para sanar, por herencia, conocían como tipos de hierbas y demás, que podrían ellas utilizar pues como en su vida cotidiana, en sanaciones, en diferentes cosas, de las oprimían y las ponían como brujas, ¿no? Sí. Ya llegaban a un punto de que para la sociedad tendrían que ser brujas porque su conocimiento empezaba a opacar a los hombres. Ahí hay como una situación muy compleja y que se ve reflejada incluso en muchas producciones que se han desarrollado, digámoslo así, como en la actualidad, y es el tema como de que las mujeres son juzgadas por un motivo o por el otro. Por ejemplo, digámoslo así como que en la película Legalmente Rubia, tenemos como el estereotipo de mujer que pues que se viste todo el tiempo de rosa, que es súper femenina, que utiliza tacones, pues precisamente que es rubia y le toca hacer como un montón de cosas y ejecutar como un montón de acciones para ser tomada en serio, ¿cierto? Pero Sí. entonces de pronto la mujer que es más, pues digámoslo así, como más recatada, que no muestra mucho al vestirse, entonces es juzgada por ser muy mojigata o porque es muy amargada. Entonces siempre hay como hay una sí, como un señalamiento. Y precisamente eso era lo que sucedía como antiguamente, que fue cuando se creó ese arquetipo de bruja, y era como que juzgaban a las mujeres ancianas porque tenían ciertos conocimientos, porque llevaban a cabo como ciertas eh, sí, como ciertas curas, ciertos remedios, pero realmente el conocimiento venía de que ya tenían un recorrido en su vida y que por tener como esa posición en el hogar de ser las cuidadoras, las que atendían como los partos,
obviamente habían desarrollado como digámoslo así, una medicina muy casera para la época, pero entonces todo eso lo tergiversaban y lo convertían como en algo negativo. Entonces como que no se les daba ese reconocimiento de las labores que hacían, sino que entonces eran las hierbateras, las que hacían rezos, las que hacían menjurjes, las que le daban a los hombres jugadura de calzón. Pues como que todo lo tergiversaban sabiendo que simplemente eran como las abuelas o las mamás que obviamente tenían un conocimiento y que tenían cierta apariencia por su edad, eh, y eso no significara que hacían hechizos ni cosas, pues ni brujería ni cosas mágicas, sino que simplemente llevaban a cabo como la aplicación de sus conocimientos. Entonces ¿no? creo Y esos conocimientos los tenían que usar, porque en un parto, pues si lo único que para poder controlar esos dolores es un agua hervida con unas hierbas, pues no, pues uno en estos tiempos no le ve nada de malo, pero en esos tiempos, pues no, era brujería, ¿cierto? claro, y la mayoría de las mujeres que estaban embarazadas en el parto se morían. Entonces lo que digamos esas abuelas o las matronas o pues o como las llamaban en ese momento hacían era como tratar de evitar eso y de mitigar como el dolor y como todo el sufrimiento para las mujeres o incluso para los niños o para los mismos hombres. Mira que, por ejemplo, históricamente en las guerras siempre han llevado a las mujeres como enfermeras, pues como las cuidadoras. Entonces no es como, o sea, es como que han tenido históricamente esa labor de cuidar al otro y lo tergiversaron para convertirlas, pues como para crear ese concepto de brujas. Sí, y aparte de eso, cuando las ponen como si embrujaran a los hombres, sí, Ujú. naturalmente el hombre tiene la atracción pues por la mujer. Entonces toda atracción que sintiera, si fuera sexualmente un hombre por una mujer, ya era un conjuro, era un embrujo que ya les tenía, un hombre no podía sentir que tenía más, que una mujer tenía poder sobre él, ¿cierto? Y con esos arqueotipos podemos también en esta película de las brujas de Sugar Morty, de que ahí no te muestran sí que hacen pócimas, que hacen una cosa, que hacen la otra, pero te lo ponen como demasiado explícito a que la bruja sí tiene sombrero, que la bruja sí tiene nariz larga, que la bruja sí hace todo este tipo de hechizos, que la bruja es mala, que la bruja te hace rezos, que la bruja te mata niños, que come niños, tiene sapos y demás, y le hace como una visión a las personas en una época pues ya tan, digamos que antigua, y de que de las mujeres sí son eso, que sí hacen eso, que sí son brujas, y en vez de como de mitigar esa opinión, esa idea que tengan los hombres o la sociedad, le dan fuerza, al contrario, le dan fuerza. Sí, a mí me parece que ahí hay como un comparativo y me gustó mucho eso como de la película y es como que es una producción entre, pues digámoslo así, como entre moderna pues, y antigua y siento como que hacen ahí una similitud entre las mujeres que sí aplican como a ese arquetipo de brujas y digamos que a las esposas de los hombres pues que protagonizan como la historia. Entonces mira que ellos inclusive los policías y como que todos los hombres que van mostrando en la historia hablan como de sus esposas como si fueran brujas, como no, es que esta me dejó en la ruina, es que me manipula, es que me pone muy nervioso cuando vamos a hacer el amor, entonces yo no funciono. Entonces como que todo el tiempo las están juzgando a esas mujeres y de alguna manera las comparan como con esas brujas que se encuentran en su camino y que muestran como si tuvieran a todos esos hombres que tienen a su alrededor como hipnotizados, pues como ojos y Y mágicos.
le dan la razón a esos hombres de que sí, que son mejores. O sea, como que muestran ahí a partir de la realidad, como en ese pueblo, digámoslo así, que viene como a la historia, todo eso de que las brujas sí son reales y sí existen, y como que les justifican todo eso que ellos piensan de sus esposas o de su pareja. Entonces, eso me parece pues como muy teso porque digamos que los comentarios que ellos hacen son comentarios que aún escuchamos de nuestros amigos o incluso de las mismas mujeres. O sea, que eso es algo que me parece increíble y es que como que esa percepción de ese machismo y como esa percepción de brujas está incluso o sea, está tan arraigada como a nuestros pensamientos y a nuestra sociedad que nosotras mismas como mujeres juzgamos a las otras mujeres y las vemos como de esa manera. Entonces Sí. me parece como algo que tiene que cambiar. Pero esa película para mí justifica estos tiempos de la Casa de las Brujas. Para mí esa película justifica todo lo que le hicieron a las mujeres, de que a las brujas había que quemarlas, que había que buscarlas, que, y buscar, valga la redundancia, como la justificación de que sí se debían matar, de que sí se debían quemar, de que sí se debían reprimir, de que sí se debían cohibir. Justifica como todo eso, todo ese daño que se le hizo en esos tiempos antiguos a las mujeres por el temor del hombre. Eso no se me va a salir de la cabeza. Todo Sí, este, es que es algo muy tenso, pues como que históricamente se haya justificado como toda esa violencia, como que se le haya quitado todo ese reconocimiento, porque inclusive lo que hablábamos ahorita del tema de que las mujeres ancianas eran catalogadas por brujas, pues mira que en el documento que revisamos como en clase, que se titula Las mujeres fueron quemadas por brujas, ahora se empieza a rendirles justicia. O sea, solamente como hasta ahora se empieza a investigar cuál fue como el aporte que hicieron ahí, porque antes eso no se vio como una ayuda para el avance de la medicina, sino que siempre fue un señalamiento y que es lo mismo que tú dices. Entonces mira que antes lo justificaban como por la religión, porque las mujeres eran las pecadoras y entonces ahí en la película lo justifican porque ellas son las trepadoras, las que le hacen daño a los hombres, las que los enredan. Entonces siempre hay ahí como una justificación de fondo. sí. Entonces, ahí tocamos pues los puntos de estos arqueotipos, de que una mujer, pues de cómo, cuál es nuestra idea pues de una bruja, ¿cierto? Lo que vemos de que las mujeres en la medicina, ¿cierto? Entonces estos avances que tú acabas de decir, que no se le atribuyeron, que Exacto. hasta estos tiempos es que la mujer debe alzar su voz para, para ser reconocida, ¿no? Sí, y Y, siempre, pues y generalmente ha sido así, como que en el mundo tecnológico, en la ciencia, en la medicina, en la política, en un montón de cosas, siempre, pues las mujeres siempre han tenido como más dificultad para que se les sean reconocidos como sus talentos, sus aportes, como esas capacidades intelectuales y técnicas que también tienen. Entonces, pues porque finalmente todos somos individuos y la formación y la postura de cada uno no se crea porque seamos mujeres o porque seamos hombres o porque tengamos cualquier tipo de preferencia sexual, sino que es más bien como por la experiencia de la vida y sí, por como todas las situaciones que nos preceden y no precisamente pues puede ser juzgada por el género y que mira, pasa. y mira que hasta en este 2020 todavía pues decimos o escuchamos estas cosas de que es que una mujer no puede o una mujer no es capaz de hacer eso, ¿cierto? Entonces yo me hago una pregunta de cómo es posible que en un 2020 aún haya mujeres que tengan que marchar por la igualdad de género.
¿Cómo es posible que aún haya hombres que piensan que las mujeres son para procrear, tener hijos y cuidar la casa? Pues yo creo Sí, que hay demasiado avance como para que estemos tan en la sociedad tan vacíos para limitar a una persona a eso, a que tú sí. eres a que tú eres un objeto. No eres una persona, eres mujer, entonces eres un objeto para mí como hombre. Es demasiado el avance como para seguir diciendo lo mismo, ¿no? Exacto, pues pues y todavía, o sea, se escucha como ese grito ese levantamiento que están haciendo las Esa mujeres. necesidad, el cansancio, la impotencia. Sí, porque mira que cada vez aumentan más los casos de feminicidios, como que sigue tan vigente ese temor hacia las mujeres y hacia el poder que puedan tener, que pues que increíblemente la única manera como que tienen los hombres o en general la sociedad de sobreponer ese patriarcado es todavía asesinándolas, reprimiéndolas, haciéndoles daño, haciéndolas sentir mal, e inclusive como todavía mando a las mujeres y pues a las niñas con esos pensamientos tan retrógrados que las limita como en muchas circunstancias y que las pone como en una posición de debilidad y O sí, sea, como de opresión. Entonces es muy teso, o sea, es una situación muy tesa y que todavía, pues a pesar de que se ha avanzado, que se han dado pues como pasos ahí, todavía sigue como ese concepto de bruja tan existente, así, pues así se disfrace, o sea, como, como llamado de otras maneras. exacto. Ahora ya las brujas dicen que no, que es la que hace el agua de calzón y la agua del calzón y le hace eso al hombre, y lo engatusa así que para que esté con él de una forma, pues para que no se vaya como de su lado y Mm, esto como muy en torno como a las relaciones, ¿cierto? exacto. Pero en estos tiempos sigue el miedo de los hombres. Yo creería que es primordialmente en los hombres, que pues ya con tanto tiempo en la sociedad sí el hombre ha tenido como un estatus, un poder, ¿cierto? Por encima, pero, Sí, pero hay que, hay que acabar con esto, hay que abolir, hay que escuchar, hay que dar un alto. claro, sí, es cierto, Santi, pues de alguna manera, en este momento las brujas no son, pues esas brujas que llamamos, que son las mujeres, no somos quemadas en una hoguera, no somos quemadas en una plaza pública, pero igual seguimos siendo sometidas, seguimos siendo como maltratadas por la sociedad, reducidas, inclusive en el seno del hogar y de las relaciones íntimas de parejas, todavía sigue existiendo ese como ese sometimiento, ese poder, esa reducción hacia lo que es la mujer y hacia las capacidades que tiene. Entonces creo que de alguna manera sigue siendo un tema muy actual para nosotras y una lucha constante por abolir ese concepto de bruja en el que nos tienen. Y mira que inclusive siguen saliendo películas hasta para niños. Uh -huh. Maléfica no es una película muy vieja, tiene hasta dos partes, si no estoy mal, y tiene todo el estereotipo de cómo es una bruja, con su escoba, de que vuelan con alas, con sombreros, con de todo, en vez de cómo empezar a dar otro tipo de ideas sobre las mujeres, sobre las capacidades que tienen y dejar como tonto todo ese tema atrás, ¿cierto? Uh Y -huh. empezar a darle esa igualdad, ese valor a las mujeres en sí. Sí, Santi, pues entonces creo
que realmente es un tema muy extenso, donde obviamente todos tenemos como percepciones muy diferentes, pero igual lo que sí queda claro es como que todavía es un tema muy vigente y aunque de alguna manera el concepto de bruja se volvió como algo muy mitológico, eh, Exacto. todavía está en nuestra sociedad y esa represión y ese maltrato y esa opresión todavía sigue aplicando para las mujeres por lo que son y no por las capacidades que tienen y no por los conocimientos que tienen ni por las habilidades que pueden desarrollar, sino por el simple hecho de ser mujeres. Listo. Esperamos que les haya quedado como una idea de todo este planteamiento de una mujer como bruja y por Claro. qué se le dice, por qué se les llama bruja, de si son brujas actualmente y de qué tanto miedo tenemos los hombres, ¿no? Sí, bueno, y podemos terminar como este conversatorio con una pregunta que de alguna manera nos surgió a los dos, y es cuándo terminarán las injusticias contra estas mujeres que llamamos brujas, ¿cierto? O sea, es una pregunta que nos tenemos que plantear las mujeres, que se tienen que plantear los hombres, las religiones, la sociedad, todo. Y es como hasta cuándo va a seguir esa opresión hacia las mujeres. Muchas gracias. Gracias.